Hola a mis niños de octavo A, espero que se encuentren todos muy bien en sus casitas. Sean bienvenidos a nuestra tercera sesión de inglés, en la que vamos a estar aprendiendo cómo usar los verbos make y do para indicar actividades que estamos haciendo en nuestras casitas durante la pandemia. Los objetivos para nuestra sesión del día de hoy son, como ya dije, reconocer el uso de los verbos make y do y ser conscientes de la responsabilidad individual apreciando el tiempo con la familia durante la pandemia. Entonces, el problema o pregunta principal del día de hoy es: What do the cartoon characters do and make during the pandemic coronavirus? ¿Qué hacen los dibujos animados durante la pandemia del coronavirus? Pero aquí tenemos encerradito en rojo dos verbos, do and make. ¿Por qué los tenemos aquí? Porque en inglés existen dos verbos que se pueden traducir al español como hacer. Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo el inglés, solemos confundir el do and make, porque en español solo tenemos una palabra para hacer. Entonces, ahora vamos a contestar esta pregunta y los propios dibujos animados nos van a contestar qué hacen durante la pandemia. Les voy a mostrar ahora mi televisor lujoso de 6 pantallas, donde les estoy mostrando el verbo do. Dice aquí abajito, generalmente se usa do para acciones, actividades y trabajos. Se utiliza en un sentido amplio, como de realizar. En general, estas acciones y actividades no producen un objeto físico. Ahora en las pantallas vamos a ver que exactamente no tenemos un objeto físico que resulte de cada acción o actividad que están haciendo aquí los personajes. Bob Esponja nos dice, I do the dishes. Yo lavo la loza. El siguiente señor que tenemos aquí, yo no me sé el nombre, no sé de qué serie es, así que si sabe alguno que me deje abajito su nombre en los comentarios. Él dice, I do the gardening, que en español sería como yo jardineo, el verbo jardinear. Aquí tenemos al señor Garfield, que le encanta hacer nada. Entonces él nos dice, yo no hago nada. I do nothing. Tenemos aquí abajito al señor Peter y la señora Lois. Y el señor Peter nos dice, she does the laundry. Nos dice, ella lava la ropa. ¿Por qué aquí tenemos does y no do como teníamos acá arriba? Porque él está hablando de ella. Entonces, cuando hablamos de ella, este verbo do cambia por una regla que usamos cuando tenemos la tercera persona singular, que es she. Como ustedes ya saben, tenemos tres pronombres en los que el verbo que sigue le vamos a agregar una S o según la regla, que en la regla, por ejemplo, en el caso del do, agregamos una E y una S. Esos tres pronombres son he, she, it. Aquí al ladito, con fin de Hora de Aventura, tenemos otro ejemplo parecido. Dice, he does exercise. En este caso está hablando Jake. Entonces Jake dice, él hace ejercicio. He does exercise. Aquí está hablando Marge. Ella dice, I do vacuuming. Yo paso la aspiradora. Entonces estaríamos listos con las acciones que están haciendo nuestros personajes con el verbo do. Ahora vamos a cambiar los canales de mis pantallas y vamos a estar revisando el verbo make. Dice abajito, generalmente se utiliza make en el sentido de fabricar, elaborar o crear. Se usa para actividades en que se crea algo que se puede tocar, un objeto físico. ¿Por qué decimos aquí generalmente? Porque hay excepciones que vamos a estar revisando más adelante. Ya, vamos entonces a nuestras pantallas, donde primero encontramos aquí a Marge, que ella dice, I make breakfast. Yo hago el desayuno. Luego, en la siguiente pantalla encontramos al pato Lucas, que él dice, yo hago dinero. ¿Cómo estará haciendo dinero ahora en la pandemia, encerrado en su casa? Quizás está vendiendo mascarillas, no sé, algún negocio así. Aquí tenemos luego a la princesa, a la bella durmiente. Dicen, aquí no habla ella, sí, hablan los pajaritos, porque los pajaritos están haciendo la cama. Nosotros hacemos la cama. ¿Ya? Aquí habla Candace. Candace nos cuenta que ella hace llamadas telefónicas para no aburrirse durante la pandemia. Muy bien.
Y aquí, Lisa, ¿qué hace Lisa durante la pandemia? Ella hace amigos. Hace amigos, pero de manera online, porque no puede salir de su casa. Y por último tenemos a Stitch. Miren, Stitch hace queques o hace pasteles. I make cakes. Yo hago pasteles o queques. Miren, tremendo pastel que está sacando del horno. ¿Quién no se ha puesto a hacer pasteles o queques durante esta pandemia? Todos. Luego de haber visto todo lo que están haciendo nuestros personajes, ustedes se preguntarán, profe, pero ¿cómo voy a saber cuándo ocupar el do y cuándo ocupar el make? Ya, aquí les tengo situaciones donde encontramos en rosadito aquí las situaciones que vamos a ocupar do y en verde aquí al ladito las situaciones donde vamos a ocupar make. En primer lugar vamos a ocupar el do cuando vamos a hablar sobre trabajos o tareas. Ya, por ejemplo, do your housework, hacer tus quehaceres del hogar. Do a bad job, hacer un mal trabajo. Siguiendo aquí con las situaciones donde vamos a ocupar do, tenemos non-specific activities. Actividades que no son específicas. Por ejemplo, hacer algo, do something, do nothing, hacer nada, no es nada específico. Y por aquí tenemos otras situaciones que son replace verb when obvious. Por ejemplo, aquí tenemos lavar la loza o do the laundry, lavar la ropa, que las vimos anteriormente en nuestros personajes. Luego aquí a este lado tenemos las situaciones en donde vamos a ocupar el verbo make, que van a ser para cuando hablamos de hacer comida, hacer bebidas o meriendas. Por ejemplo, el ejemplo que vimos anteriormente con Stitch, make a cake, hacer un pastel, hacer la cena, make dinner. Make breakfast también, hacer el desayuno. Make a cup of tea es hacer un té. Otras situaciones en donde vamos a ocupar el verbo make dice produce a reaction, cuando producimos una reacción. Por ejemplo, hacer tus ojos llorosos, hacerte feliz, hacerte sonreír. Aquí la siguiente dice plans and decisions, cuando hacemos planes y decisiones. Make a decision, tomar una decisión. Make a plan, hacer un plan. Make a choice, hacer una elección. Y cuando nos referimos a hablar o hacer sonidos, por ejemplo, make a noise, hacer un ruido. Make a comment, hacer un comentario. Make a speech, hacer un discurso. Make a suggestion, hacer una sugerencia. Estas son las situaciones en las que vamos a ocupar do and make. Vayan anotando en su cuadernito. Recuerden que este lápiz indica que ustedes tienen que ir escribiendo la materia en su cuaderno. Ahora nosotros vamos a ver cómo es que vamos a construir nuestras oraciones usando el make y do. Conocemos nuestras estructuras entonces, donde empezamos con nuestro sujeto, I, you, we, they primero. Luego vamos a poner el make and do, el verbo normal. Y por último, su complemento, lo que viene después del verbo, ¿cierto? Ya, entonces tenemos un ejemplo con nuestro sujeto I, que soy yo. Y este ejemplo dice, I make breakfast. Tenemos el sujeto yo aquí, tenemos el verbo make y tenemos su complemento breakfast. Yo hago el desayuno. Luego, el siguiente ejemplo dice, they, el sujeto they, que significa ellos, do, el verbo do normal, the housework, nuestro complemento. Ellos hacen los quehaceres del hogar, ¿cierto? Ya. Aquí abajito tenemos los siguientes sujetos, he, she, and it. Ya. Recordemos que conversamos y hemos visto anteriormente la regla que usamos aquí, que cuando son estos pronombres he, she, it, luego el verbo que viene después le vamos a poner una S. En el caso del do, le ponemos una E y una S, ¿cierto? Ya, entonces va primero el sujeto, después el verbo con una S o con ES y luego su complemento que viene después del verbo. El ejemplo que tenemos aquí dice he, nuestro sujeto él, makes, nuestro verbo con S, the bed. Él hace la cama, ¿ya? El siguiente ejemplo que tenemos aquí abajito dice she, el sujeto ella, does, hace, le agregamos la E y la S al do, the dishes. Y esta oración la traducimos al español como ella lava la loza.
Ahora vamos a lo que nos incumbe a nosotros, que es poner en práctica todo lo que estuvimos aprendiendo durante esta sesión. Así que vayan a buscar su Student's Book y pongan la página 42. Una vez nos encontremos todos en la página 42, vamos a ir a hacer la actividad número 1, en la que debemos analizar estas 4 frases que tenemos aquí usando do and make y contestar las 3 preguntitas de acá abajo. Respondan en su cuaderno, chicos, y luego la evidencia me la mandan a mi correo. En la siguiente actividad, la actividad número 2, nos encontramos con 2 reglas que corresponden a las reglas para usar el do y el make. Lo único que tenemos que hacer aquí es completar nuestra oración poniendo do o make según corresponda. Luego, en la actividad número 3 dice, write in your notebook the correct collocations for the corresponding verbs. Tenemos que leer las collocations que están aquí abajito y decidir cuál es el verbo que yo voy a ocupar, si make and do, según las collocations que están aquí abajo o complementos como lo habíamos mencionado antes. Entonces aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 collocations y debemos hacer 8 oraciones en nuestro cuaderno. Recuerden que tienen que ir haciéndolo en su cuaderno, poner pausa y ir haciendo las actividades. Luego de que hayamos terminado nuestra página 42, vamos a ir a la página 43 en donde tenemos un texto. Lo que vamos a hacer es leer el texto y luego contestar las preguntas que están aquí abajo. Todo contestado en sus cuadernos en inglés, recuerden. Y atentos porque este texto luego lo vamos a ocupar para ir a hacer la actividad del Activity Book, la actividad de la página 24, donde tenemos que organizar la información que nos salió en el texto de la página 43 del Student's Book y tenemos que decir what do people do and make in Australia. Aquí en este lado vamos a agrupar las frases con do y aquí las frases con make. Finalmente vamos a terminar nuestra sesión jugando un juego de Wordwall en el que tendrán que decidir cuál verbo escoger, si make or do, con situaciones que yo les voy a ir dando durante el juego. Aquí tenemos el link, si no ponen manualmente yo lo voy a estar enviando también por correo, así que no se preocupen. Recuerden que vamos a hacer premiaciones, como ya lo hicimos anteriormente con los juegos que tuvimos en la entrega pasada. Así que recuerden enviarme las evidencias como fotos o PDF a mi correo c.soazo01@ufromail.cl. Y les cuento que para la próxima semana voy a estar dándoles las instrucciones para que me graben un video diciéndome las tareas del hogar que ustedes realizan, así que si no ayudan en sus casitas empiecen a colaborar desde ya para que puedan comenzar a escribir su lista de actividades usando por supuesto nuestros verbos que aprendimos make y do. Nos estamos viendo entonces en nuestra próxima reunión de Zoom. See you, bye!